Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos. Gloria a Dios por este tiempo de adoración. Gloria a Dios que podemos decir que venimos a Él y que podemos adorarle y exaltarle. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 2. Este es nuestro octavo mensaje ya de la serie del Evangelio de Marcos. Y la predicación de hoy es titulada Muriendo a lo viejo. Vamos a ver en los versículos 18 a 22 lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesucristo: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre mío, porque has traído lo nuevo. Has venido, Señor, a desechar lo viejo y hacernos nuevos en ti. Padre mío, que en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo nos transforme de vida a todo aquello viejo y muerto, Señor. Y que traigas ese gozo, ese deseo, Señor, en nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo. Que le miremos, que le amemos, que le añoremos, Padre. Y como acabamos de cantar, que podamos sentir el deseo de ya habitar con Él. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Quisiera empezar este mensaje con algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué es lo que hace a una persona ser espiritual? Tenemos que reconocer que el ser espiritual es un término muy amplio. Por ejemplo, el hombre endemoniado que estaba en la sinagoga, del que aprendimos en capítulo 1, ciertamente era un hombre espiritual. De hecho, era controlado por un espíritu, pero era un espíritu inmundo. Así que hay que ser más específicos. ¿Qué es lo que hace a una persona ser espiritual? Lo digo entre comillas, una persona espiritual en el buen sentido de la palabra. ¿Es acaso practicar una religión lo que hace a una persona ser espiritual? En todo caso, entonces, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? En el 2010, un estudio estimaba que habían en el mundo alrededor de 4.200 diferentes religiones. Además, no se están contando muchas otras que ya están extintas, que ya no se practican o que murieron, y tampoco se están contando las muchas otras que van apareciendo cada día. Tenemos que entender, hermanos míos, que de manera general, el cristiano es considerado como una persona religiosa. Alrededor del mundo, la gente considera a los cristianos hombres y mujeres que practican una religión. Son personas de iglesia. Pero ¿qué es lo que hace a una persona en verdad ser cristiana? Cristiana en verdad, genuinamente cristiano. ¿Será que es la práctica de su religión lo que hace a un cristiano ser cristiano? ¿Cómo podemos saber que una persona es verdaderamente cristiana? ¿Cómo sabría usted, y le hablo directamente a su persona, cómo sabe usted que tiene delante suyo a un cristiano?
Y más importante aún, ¿cómo sabría usted que tiene dentro de sí mismo a un verdadero cristiano? ¿Es porque viene a la iglesia? ¿Es porque lee la Biblia? ¿Es porque está en oración? ¿Es porque ayuna y ayuda al prójimo? Debemos tener mucho cuidado en poner nuestra atención a aquellos que nos rodean antes de prestar atención a lo que tenemos dentro. Debemos recordar lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que nos exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O también lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede dar el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis. Al mismo tiempo, hermanos, debemos también tener siempre en cuenta que el cristiano genuino, aunque da evidencias de una vida espiritual, también hay quienes dan solo una apariencia de piedad. Pueden tener, como aquella higuera de la que nos narra Mateo capítulo 21, una fachada de verdor, un frescor que de lejos se ve, pero que al acercarse y analizarla no hay frutos sino solo hojas. Y estos, hermanos míos, eran la secta conocida como los fariseos. Los fariseos surgieron con muy buenas intenciones, unos 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ellos vienen de el pueblo de los macabeos, y cuando empezaron a ser conquistados por diferentes naciones, ellos se levantaron defendiendo la religión judía para que no se mezclara con la llamada helenización, que no era otra cosa que los romanos trayendo la cultura de los griegos. Entonces ellos se levantaron para defender la religión judía y no mezclarla con nada más. Pero después de mucho tiempo ellos ya habían desvirtuado la verdad y el espíritu de la Escritura. Habían tres cosas muy distintivas acerca de los fariseos con respecto a cómo miraban a otras personas para ver si estos hombres y mujeres eran aprobados por Dios. La primera era la oración. Para los fariseos, la oración, un hombre que ora, una mujer que ora, era un sello distintivo de ser una persona espiritual y acercada al Señor. Por eso es que ellos acostumbraban a orar en cualquier lugar. De hecho, lo hacían para que otros miraran que ellos eran espirituales. La segunda era el ayuno. Ellos tenían la costumbre de ayunar periódicamente y constantemente. Además, la tercera marca era la ayuda a los pobres y la ayuda al templo. Ellos les gustaba que la gente viera cómo ayudaban a otros en necesidad para que esto fuera tomado como algo espiritual. El problema es que los fariseos lo hacían precisamente solo para ser vistos por otros. Y aprenderemos en esta mañana, por la gracia de Dios, que Jesús viene a destruir todo tipo de religión vieja para dar vida nueva a quienes en él creen. Vamos a empezar entonces directamente en el texto. El primer punto de esta mañana se titula La pregunta de la religión y está en el versículo 18. La pregunta de la religión. Dice el versículo 18, y los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. Note una cosa, dice los discípulos. Estos son aprendices, alumnos, estudiantes. Quiere decir que escuchaban la predicación de Juan y otros también escuchaban la enseñanza de los fariseos, que son la secta de los ultra religiosos, y se han vuelto sus discípulos, sus estudiantes, sus aprendices. Es importante reconocer, hermanos míos, que uno no puede estar constantemente escuchando a alguien sin volverse aún involuntariamente en un aprendiz o un discípulo. Si usted pasa mucho tiempo escuchando la televisión o las noticias, usted se ha convertido en un discípulo de aquello de lo que escucha. Y esto es lo que había pasado con estos hombres y mujeres.
Unos habían escuchado a Juan y se habían vuelto aprendices y estudiantes de Juan, mientras que otros habían escuchado la enseñanza de los fariseos y ellos habían sido también discípulos. ¿Cuál es la pregunta aquí? La pregunta es el ayuno. Están hablando del ayuno. Dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Qué es el ayuno? Es abstenerse temporalmente de alimentos de forma parcial o total por un tiempo con un propósito espiritual. Si uno desea ayunar, pero el propósito no es espiritual, o uno no se dedica a lo que concierne a la vida espiritual durante esa abstinencia de alimentos, usted lo que está haciendo es pasar hambre. No se trata de pasar hambre, se trata de dedicarnos a los propósitos espirituales. ¿Y qué es lo que había pasado? Que Dios en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, había mandado un ayuno al año. Esto se daba en el día de la expiación. Cuando usted lea el capítulo 16 de Levítico, notará algo muy importante. No aparece ahí la palabra ayuno. Sin embargo, la gente ayunaba. ¿Por qué? Porque la manera en que el texto lo dice en Levítico 16 es afligir el alma. Eso era entendido en el tiempo del Antiguo Testamento como estar ayunando, estar privándonos del alimento que el cuerpo necesita para entonces afligirnos, entristecernos por la necesidad que tenemos de Dios, y era entonces el momento en donde se dedicaban a la oración. Además, los judíos voluntariamente ayunaban en momentos de dificultad, ayunaban en momentos en donde querían buscar al Señor metidos en oración, ayunaban también para expresar algún tipo de dolor o una humillación a causa de ver su propio pecado y arrepentirse. El ayuno nunca fue diseñado o mandado por el Señor para ganar su favor. Tristemente, muchos hoy entienden el ayuno como eso, como hacer algo en donde sufrimos para que el Señor nos mire y obtengamos su favor. Pero el ayuno nunca fue diseñado para eso. Tampoco fue diseñado para demostrar o presumir un nivel de espiritualidad mayor. Los fariseos no solo habían tomado el ayuno que mandaba el Señor una vez al año, sino que poco a poco habían incrementado los ayunos obligatorios de tal forma que en el tiempo de Jesús los fariseos ayunaban los lunes y los jueves de cada semana, 2 veces por semana. El Señor había mandado un ayuno al año. Ellos hacían 2 ayunos por semana. Ahora, notamos que aquí dice que también los discípulos de Juan ayunaban. Cuando dice ayunaban, quiere decir que estaban ayunando. Ese día en que están hablando con Jesús era día de ayuno. Entonces, o era un lunes o era un jueves. Pero ellos estaban ayunando. Y los discípulos de Juan también. Pero los discípulos de Juan no ayunaban por la misma razón que estaban ayunando los fariseos. La razón por la cual los discípulos de Juan se encontraban en ayuno en ese momento es porque a Juan ya lo habían apresado. Y cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta que en el momento de esta escena, en el momento en que esto está ocurriendo, Juan ya está preso por haber predicado a Herodes, que estaba en pecado por haber tomado por mujer a Herodías. Entonces los discípulos de Juan, en su tristeza por ver a su maestro en la cárcel, estaban ayunando. Interesante es también que los fariseos no habían escuchado la predicación o no habían aceptado o no se habían alineado con la predicación de Juan el Bautista. Pero como ven que los discípulos de Juan están ayunando, en un intento de poner en contra y de poner en enemistad a esta gente, les dicen, oye, vamos a cuestionar a Jesús, ¿por qué es que nosotros los fariseos ayunamos? Ustedes también ayunan, pero míralos a ellos. Él no está ayunando y sus discípulos tampoco. ¿Por qué habían hablado esto? Porque esto ocurre inmediatamente después de salir de la casa de Mateo. ¿Qué estaban haciendo en casa de Mateo? Teniendo un banquetazo. Entonces salen de ahí y entonces es cuando los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos vienen, obviamente los discípulos de Juan convencidos por los fariseos, y vamos a cuestionar a Jesús, porque nosotros estamos ayunando, pero ellos están en un banquete. ¿Cómo es esto posible? Y vinieron y le dijeron los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hermanos míos, la respuesta de Jesús pudo haber sido algo tan sencillo como esto. Porque no es lo que manda la ley. Y punto. Ahí se acababa la discusión. Lean la ley y vean cuándo hay que ayunar. 1 vez al año en el día de expiación.
Se acabó. Eso es lo que hay que hacer. Pero no es lo que contesta Jesús. No fue así la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús quiere dejar claro que Él no vino para seguir reglas de una religión más, sino para vivir de acuerdo al corazón de lo que está escrito. Está aprovechando este momento para dar una lección a los fariseos, a los discípulos de Juan y a sus propios discípulos. Esto nos lleva al punto número 2 de esta prédica, la respuesta del Evangelio. Hemos visto la pregunta de la religión. Vemos ahora en los versículos 19 y 20, la respuesta del Evangelio, la respuesta que da Jesús a esta interrogante. Dice el versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y hago énfasis en esas palabras. Ahora vamos a ver por qué. No pueden ayunar. Jesús hace algo muy propio de la mente judía. Responde una pregunta con otra pregunta. En una ocasión le preguntaron a un judío, ¿por qué ustedes siempre responden las preguntas con preguntas? Y él contestó, ¿por qué no? Siempre preguntando. Siempre preguntando. Entonces esto es algo muy natural en la mente judía. Jesús hace una pregunta. Jesús usa una ilustración en su pregunta, de la cual todos tenían conocimiento en el tiempo de Jesús y que fuera igual si nos preguntaran ahora mismo. Esa ilustración tiene que ver, o ejemplo, tiene que ver con una boda. Una boda judía se diferenciaba en muchas cosas de las bodas que tenemos en la actualidad. Y una de ellas es que una boda judía tardaba una semana completa, 7 días de fiesta, 7 días de banquete, 7 días en donde había música, aún bailaban, comían, bebían. Era un gozo tremendo. No hay una idea de la luna de miel entre las bodas judías, sino que la fiesta y el festejo se daba entre todos los invitados durante toda la semana. La gente que estaba escuchando esto, los fariseos, los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, entendían que ningún tipo de costumbre religiosa debía impedir el participar del gozo y la alegría con que es apropiado estar en una boda. De hecho, era algo completamente inusual y hasta ofensivo que si la fiesta de bodas duraba una semana, la gente que estaba invitada a la fiesta de bodas dijera, no, ¿saben qué? Miren, ya es lunes, toca ayunar, así que voy a ayunar. O miren, ¿saben qué? Ya es jueves y voy a estar ayunando. Pero es que eres invitado a la boda. Aún los rabinos habían determinado como ley que cuando eras invitado a una boda, la ley de ellos con respecto al ayuno tenía que ser puesta en segundo lugar, porque el gozo de la boda era más importante. Imagínese usted que está en esa semana invitado a una boda en donde, como dije, es una festividad enorme, hay alegría y gozo. Si es invitado a la boda es porque es amigo o familiar de los que se están casando, y que usted diga, no, ¿saben qué? Voy a afligir mi alma. En esta semana de gozo de ustedes, no, gracias, ya no me sirva nada, me voy a ir a ese rincón y miren qué espiritual soy, estoy afligido y estoy quebrantado y demudo mi rostro porque es que es lunes y hay que ayunar. No, mis hermanos, sino que se entendía que eso quedaba en segundo lugar. Ahora, Jesús está respondiendo a los fariseos que sus discípulos, los discípulos de Jesús, no ayunan. Note bien esto, porque tienen al esposo con ellos. Hemos visto ya estas confrontaciones de los fariseos con Jesús, y es triste escuchar que hasta el día de hoy mucha gente tiene una mente como la de los fariseos, que no entiende lo que Jesús está comunicando con lo que Él hace y con lo que Él enseña. Y esto es que Él es el Dios del universo que encarnó, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sustenta toda la creación, ha encarnado y ha venido a morar entre nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque los fariseos probaban a Jesús a ver quién era este hombre, y constantemente vemos que Él declara ser Dios encarnado. En esta ocasión no va a ser diferente. En el ejemplo que usa Jesús, Él es el esposo
¿Qué es lo que tenían que haber entendido los fariseos? Una vez más, que Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, Dios es identificado como el esposo de Israel. Hay muchos pasajes, hermanos míos, en donde Dios habla acerca de su pueblo como su esposa y él el esposo. Tristemente, porque el pueblo de Dios se desviaba tras los ídolos, el Señor usaba el ejemplo de la infidelidad de una mujer para con su esposo cuando lo reprendía. Pero seleccioné Isaías capítulo 54, versículo 5, porque ahí no los está reprendiendo y les dice: porque tu esposo, este es el Señor hablando a través de Isaías al pueblo de Dios, porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Cuando Jesús pone este ejemplo, hermanos míos, y está diciendo, ellos no pueden ayunar porque tienen al esposo, y todo aquel que ha sido invitado a una boda debe gozarse y regocijarse de la festividad de tenerle. Él está diciendo, yo soy el esposo testificado en todo el Antiguo Testamento que ha venido por su esposa, y mis discípulos lo han entendido. Hay tanto gozo en ellos que saben una cosa: no pueden ayunar. Hermanos, el no pueden ayunar de Jesús no está diciendo que hay una regla que les impida ayunar, sino que para que el ayuno sea el ayuno que Dios manda, tenían que haber afligido su alma en realidad. En su interior debía haber una tristeza sincera. Pero ¿cómo alguien puede estar triste cuando tienen a Jesús entre ellos? Dice Jesús, no pueden ayunar. ¿Cómo creen que van a poder ayunar estos hombres que han entendido que yo soy el esposo que ha venido por su esposa? Es imposible. Jesús está diciendo que Él como esposo ha venido a rescatar a su amada. ¿Cómo poder afligir el alma? ¿Cómo entristecerse? ¿Cómo deprimirse? ¿Cómo andar con el rostro hasta el piso cuando tenemos a Jesús con nosotros? Jesús señala no el cumplimiento de una tradición, no el cumplimiento de una costumbre, ni siquiera la conformidad externa de una vida religiosa a un conjunto de reglas. Es decir, es que ¿qué dice la ley? Hagámoslo y ya. No, Él está hablando de algo mucho más profundo, algo diferente, algo que tiene que ver con la realidad del corazón, de la voluntad, del ser interior, la condición de un corazón que se desborda de alegría y se regocija en tener al esposo que es Jesucristo. Los fariseos con su religión quieren cuestionar a Jesús el por qué no cumple con la costumbre religiosa. Ellos ya dijeron, hey, aquí ayunamos 2 veces a la semana y hay que cumplirlo. Jesús, si tú eres realmente espiritual, si estás enseñando la verdad, ¿qué esperas para ponerte a ayunar 2 veces por semana? Y a veces, hermanos míos, esa es la idea que tenemos con respecto a la vida cristiana. Que debemos venir y debemos preguntarle a los ministros, a las personas de la iglesia, oye, ¿qué se hace en tu iglesia? ¿Qué cosas tenemos que cumplir para yo ser cristiano? Yo estoy interesado en seguir a Jesús. Dime, ¿cuáles son las reglas de tu religión? Porque cada religión tiene sus reglas. Hermanos míos, Cristo no vino a fundar ninguna religión. Cristo no vino a levantar una religión diferente a la religión judía, sino que vino a hacer algo mucho más profundo. Jesús quiere hacerles ver que el que tiene gozo en Él y ha recibido su gracia, vive de una manera más allá de toda religión muerta. Como nos dice Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley. ¿Usted quiere cumplir la ley? Gloria a Dios por eso. El cumplimiento de la ley, dice Romanos 13:10, es el amor. Amor por Jesucristo, amor por su pueblo, amor por su palabra. Si usted ama a Jesucristo, entonces la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en usted le hará producir ciertas evidencias y ciertas conductas que se ajustan precisamente al espíritu de la ley. No se trata de externamente preguntar con qué cosa hay que cumplir. Cuando vemos los 10 mandamientos, amados hermanos, esos 10 mandamientos están escritos fuera del corazón en piedra.
Pero por el amor que tenemos en Jesucristo y por su gracia, ahora su ley ha sido escrita en nuestros corazones. Y en nuestros corazones ahora mora el Espíritu de Dios, quien nos mueve precisamente a añorar, desear y amar, cumplir con su voluntad. Es triste escuchar cristianos que dicen, hermano, hacer esto es pecado. Si tú tienes al Espíritu de Dios en ti, tú no vas a querer ofender al Espíritu de Dios que te ha salvado. En esa relación tú sabes lo que debes hacer y lo que no. ¿Por qué hay tantas reglas y tantas leyes en el mundo? Hermanos míos, porque no hemos aprendido a cumplir 10 mandamientos en amor al Señor. El que no cumple 10 mandamientos por amor al Señor terminará necesitando 10,000 reglas solo para poder medio comportarse. Y no es lo que vino a hacer Jesús. Jesús continúa hablando y dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Qué cosa tan extraña lo que dice Jesús aquí. Estamos hablando del ayuno, Jesús, y tú empiezas a hablar de una boda. Estamos hablando del ayuno, estamos cuestionando a tus discípulos y tu enseñanza. Y tú metes un tema sobre una boda y el esposo. Ok, ya entendimos el tema del esposo. Pero esto es completamente extraño. ¿Cómo que les será quitado? Imagínense de nuevo la mente de aquellos quienes están escuchando esta enseñanza en ese tiempo. Ok, Jesús, entendemos lo de la boda. Pero explícame, ¿cómo que en una boda el esposo les es quitado? Imagínense ustedes, hermanos míos, que somos invitados a una boda y entonces estamos ahí gozándonos, felices con aquellos que nos invitaron. Pueden ser nuestros amigos o familiares, como he dicho ya. Y de pronto secuestran al novio. El esposo desaparece. Nos lo quitan. ¿Qué ha pasado? Nos lo han quitado. La palabra será quitado, literalmente será arrebatado. Implica violencia. Implica algo que no debería estar ocurriendo. Estamos en una boda y de pronto entran unos hombres quizá malvados, y amenazan a todos, y agarran al novio y se lo llevan. Se van todos con él, todos los malos. Y entonces, ¿qué pasa con la esposa, con la novia? ¿Qué pasa con los invitados? ¿Están ahí? ¿Y cómo están ahora? ¿Estaban gozosos? ¿Estaban felices? Tenían al novio, al esposo con ellos, y ahora no lo tienen más. Algo ha acontecido. Están preocupados, están tristes, están asombrados, están en shock. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos han quitado al novio? Y dice Jesús, entonces en aquellos días ayunarán. Esta es la primera alusión que hace Jesús a su propia muerte. Jesús sabe que su misión aquí en la tierra es ir a morir en la cruz. Morirá para pagar los pecados de los suyos. Morirá porque está haciendo entender a aquellos que le escuchan que aún él siendo el esposo, para salvar a su esposa, él tiene que dar su vida. Cuando nosotros vemos en el relato de Génesis, Adán y Eva, Eva escucha la voz de la serpiente y toma del fruto que Dios dijo, no comeréis. ¿Qué pasa cuando viene el Señor y cuestiona a Adán? Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del árbol que dije que no debían comer? La respuesta sincera y honesta debió ser, sí, Señor, te desobedecí. Pero no fue lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Dijo, esa mujer que me diste, esa mujer fue el problema. Adán culpó a su mujer. Cristo viene, hermanos míos, como el segundo Adán y viene a rescatar a su novia, a su esposa, a su amada, que ha pecado y peca constantemente. Y cuando Dios pregunta, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué esta amada tuya ha pecado? Cristo dice, no fue ella, fui yo. A diferencia de Adán, que culpó a su mujer,
Cristo, sin pecado, se culpa a sí mismo y dice: yo pagaré lo que sea que haya hecho ella. Y ahí vemos el profundo amor de Cristo por su iglesia, el profundo amor del esposo por su esposa. Y dicho sea de paso, amados hermanos, eso es lo que nos manda el Señor a todos nosotros como esposos. Y esto lo hemos predicado antes, a dar nuestra vida por nuestras esposas. Jesús está mostrándoles a estos hombres, a estos fariseos, que el punto central aquí no se trata de una religión, no se trata de cumplir reglas, no se trata de una tradición, se trata de si tenemos amor por el esposo. Ahora, existe un momento, y ese momento es ahora en la que hay una separación física de Jesús. No está Jesús entre nosotros, hermanos míos. ¿Está espiritualmente? Sí. ¿Lo tenemos con nosotros hasta el fin de los tiempos? Sí. Pero es innegable decir, hermanos míos, que no le tenemos físicamente. Y debemos añorarle, hermanos. Cuando nosotros vemos las dificultades que enfrentamos en el mundo difícil que vivimos, cuando nosotros vemos la violencia que hay contra el pueblo de Dios, cuando nosotros miramos la violencia que hay de parte del enemigo contra nuestras almas, el pecado que mora en nosotros, debemos llorar y debemos clamar y debemos sentir el deseo de que Cristo esté con nosotros. Hermanos míos, el esposo nos fue quitado, no está. Y cuando lo vemos a Él, con su autoridad sobre la enseñanza, su autoridad sobre la enfermedad, su autoridad para perdonar pecados, cuidando de los enfermos, yendo al pecador a perdonarlo, yendo siempre en amor hacia los demás, tenemos que reconocer que no le tenemos, que nos fue quitado. Entonces, dice Jesús, cuando el esposo les sea quitado, cuando yo ya no esté entre ellos, ellos ayunarán. Ellos afligirán su alma. Ellos tendrán el deseo de tenerme. Y nada en este mundo va a poder entretener o satisfacer su necesidad de mí. Y entonces me buscarán en ayuno, me buscarán en oración, me desearán y dirán: Señor, ven pronto. Hermanos, que nosotros tengamos este deseo. ¿Se da cuenta la diferencia entre decir cuándo hay que ayunar? No, pues mira, aquí se ayuna tal día del mes. Oh, ok, voy a empezar a ayunar ese día. O ¿sabe qué? Vamos a empezar a ayunar mejor que una vez a la semana. ¿De qué hora a qué hora, hermano? ¿Cómo que de qué hora a qué hora? El ayuno no tiene que ver con un tiempo determinado por ningún tipo de ministro. El ayuno o cualquier otra forma de expresión espiritual como la oración, la lectura de la Biblia, el congregar, no tiene que ver con reglas, sino tiene que ver con la necesidad profunda y añorar a nuestro Señor y buscarle. Eso es lo que quiere Jesús que entendamos. El punto de este pasaje, el corazón de este texto, no es el ayuno, sino la gran diferencia que hay entre aquellos que buscan cumplir con una serie de reglas para sentirse religiosos y aquellos que en verdad aman al Señor y afligen su alma porque no le tenemos entre nosotros, nos fue quitado. La pregunta para todos nosotros en esta mañana, hermanos, es: ¿realmente deseamos a Jesús y le extrañamos, le añoramos, le deseamos, queremos ver su rostro, queremos convivir con Él, habitar juntamente con Él, tenerle, hermanos míos, llegar un día después del cansancio de esta vida y de las aflicciones de este mundo y llorar a sus pies y postrarnos y tenerle y ver su hermosura? Y que sus ropas preciosas de justicia estén en contacto con nuestro ser. ¿Añoramos eso o nunca hemos pensado en Él como alguien que está vivo y que vendrá? Y que cuando venga enjugará nuestras lágrimas. Hermanos míos, entienden eso, entendemos esto. Que en cada conflicto y situación que tenemos, en cada dificultad, en cada problema, en cada tristeza, un día Jesús con sus hermosas manos que son reales, que son de carne, pero no la misma carne de nosotros, sino de algo que es glorioso,
Va a tomar nuestros rostros y con sus dedos quitará nuestras lágrimas y nos abrazará y le tendremos. Y sus vestiduras preciosas de luz estarán en contacto con nuestro ser. Ese deseo, hermanos míos, es lo que Jesús está diciendo. Un día el esposo le será quitado. Y en ese clamor y en ese deseo, en ese añorarme, ayunarán. ¿Cómo estamos en nuestra vida, hermanos míos, deseando ese momento de estar con Jesús? La pregunta es, ¿estamos nosotros teniendo en nuestro interior ese deseo? Y si no es así, ¿cuál es el problema? Y si hay un problema, ¿cuál es la solución? Hermanos míos, el que no ama a Cristo es porque no tiene un corazón para Cristo. El que no añora a Cristo es porque no tiene un corazón para Cristo. ¿Y cómo resolvemos ese problema? El problema solo puede ser resuelto por el Evangelio. Porque nuestro corazón sea renovado. Porque lo viejo sea echado fuera. Para que muramos aquello que es viejo y resucitemos a lo que es nuevo. El religioso, hermanos míos, ve la Biblia como una serie de reglas nada más para poder ser cristiano. Pero la Escritura nos muestra que cuando se tiene el corazón correcto, los mandamientos de Dios entonces no son gravosos, no pesan. Su yugo es fácil y ligera es su carga. ¿Por qué? Porque los mandamientos, hermanos míos, son la expresión del corazón de Dios. Así el cristiano es conformado por el Espíritu Santo a su semejanza, a la semejanza de Cristo Jesús, a su carácter para la gloria de Dios Padre. El problema no es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El problema es el motivo en el corazón, que sin Cristo está dañado y está entenebrecido y es una piedra, hermanos míos. Está endurecido como la piedra más dura. Y eso no se arregla sometiéndonos a reglas que en el fondo no queremos hacer. Algunos piensan que para ser cristiano hay que dejar de hacer lo que nos gusta hacer y ponernos a hacer lo que no nos gusta hacer. Como que el cristiano anda ahí diciéndole a los demás, oye, tú te estás divirtiendo mucho en el mundo, tienes que dejar esa diversión que te encanta y venir a hacer algo que no te gusta, que es venir a sentarte los domingos a escuchar la palabra. Y lee tu Biblia, ¿no? Porque si no la lees te vas a ir al infierno. Ese no es el cristianismo, hermanos. Eso no es lo que Jesús predicó. Como si hacer ese tipo de cosas nos otorgara un pase al cielo. Señor, he estado negándome todas esas cosas maravillosas que hay en el mundo y las que deseo. Y estoy viviendo aquí en un aburrimiento y un sufrimiento terrible con tal de que un día yo llegue al cielo. ¿Ya me gané el pase al cielo? O piensan, vamos a hacer puntos, ¿no? Tenemos un tiempo en la iglesia, hacemos puntos aunque no nos agrade. Y tenemos un tiempo de ir y descansar de la iglesia y de Dios y de Cristo, yendo al mundo a divertirnos. Y luego, no quiero superar los puntos negativos con los puntos positivos, entonces voy a regresar a hacer más puntos. Y así vivimos. Ayer hice algo que no debí, mañana voy a ir a la iglesia para recuperar los puntos que perdí ayer. Hermanos míos, eso no es así. El problema no se resuelve de esa manera, sino que el corazón, la voluntad, la mente debe ser renovada, transformada, cambiada por completo. Y hay que reconocer que nadie es capaz de cambiar su propio corazón, ese corazón de piedra, y poner en su lugar un corazón de carne, sensible a Dios. Solo Dios mismo, solo Jesucristo por el Evangelio es capaz de hacer esto. Es necesario, hermanos míos, nacer de nuevo. Es lo que la Biblia llama en Juan capítulo 3, en donde tenemos una plática entre Jesús y Nicodemo. Y le dice a Nicodemo que era un hombre extremadamente religioso. Era un fariseo, además no era un simple fariseo, era un maestro de los fariseos. Y no solo era un maestro de los fariseos, era miembro del Sanedrín, de los 60 más sabios que habían en ese tiempo. Y además, hermanos míos, no solo era de los 60 más sabios, era de los 3 más sabios de todo Israel. Y él va donde Jesús a preguntarle, ¿qué hay que hacer para entrar al cielo? ¿Qué le dice Jesús? Nicodemo, te lo voy a dejar claro de una. Hay que nacer de nuevo. No hay nada que puedas hacer. Ni tu religión, ni tus costumbres, ni tu apego a la ley te
te da el pase para entrar a la gloria, sino que hay que nacer de nuevo. Nadie es capaz de cambiar un corazón de piedra, hermanos míos. El nacimiento de nuevo, ese nuevo nacimiento es extremadamente necesario. Sin nacer de nuevo, nadie puede entrar al reino de Dios. En otras palabras, para usted entrar al reino de Dios, es necesario que usted sea parido otra vez, espiritualmente hablando. De otra manera, no tiene usted acceso al reino. Ese nacimiento solo lo puede proveer Cristo cuando uno viene en arrepentimiento y fe. Mire lo que dice 2 de Corintios. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 5. En 2 de Corintios, capítulo 5, tenemos en los versículos 14 a 17 algo extraordinario como lo es toda la Escritura. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos constriñe, nos estruja, nos aprieta. ¿Qué dice? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos míos, aquí habla del amor al ver la obra de Cristo Jesús en la cruz. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Atención, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que morir a lo viejo para venir a la vida nueva que Cristo tiene. Vamos a pasar al punto número 3 en esta mañana, hermanos, que están los versículos 21 y 22. Y este punto lo titulé precisamente cambiando lo viejo por lo nuevo. Hemos visto ya que los fariseos quieren hacer encajar a Jesús en su religión. Los fariseos quieren probar a Jesús a ver si está cumpliendo con la religión judía. Pero Jesús les está señalando algo que es mucho más profundo y es muy diferente de lo que ellos conocían. Y eso es la profundidad de la realidad de un corazón que ha nacido de nuevo. Ahora, cambiando lo viejo por lo nuevo, versículos 21 y 22. Jesús no para simplemente en hablar de la boda y del esposo, sino que además nos da dos ejemplos, dos pequeñas parábolas para entender mejor lo que él quiere decir. El primero de esos ejemplos está en el versículo 21. Y dice Jesús, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Todo israelita sabía esto, especialmente las mujeres. Las ropas en aquel tiempo se hacían casi exclusivamente de lana. No existían los textiles que tenemos hoy. Y estas ropas, al estar hechas de lana y ser nuevas, la primera vez que se lavaban, que se usaban, se secaban y se encogían. No sé si alguna vez le ha pasado que alguna ropa se le ha encogido después de lavarla, después de secarla. Si eso le ocurrió, es muy probable que ese textil contenga una mezcla de algodón y lana. Entonces es natural que se encogiera. Al encogerse el remiendo, desgarra aún más la rotura de aquello que queremos componer. Y la situación resultante es aún mucho peor. Entonces imagínese eso. Usted tiene una camisa, un vestido, lo que fuera, se rompe por algún motivo y se lo voy a remendar. Le voy a poner un remiendo, un parche, un parcho. Lo ponemos ahí, lo costuramos, ya quedó, pero lo lava y entonces al encogerse quedó peor el vestido o la ropa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y ellos entendían muy bien eso. Es impresionante cómo Jesús usaba ejemplos de la vida cotidiana tan sencillos y tan claros para ellos para expresar verdades profundamente espirituales. ¿Qué significa esto? Hermanos míos, significa que no debemos ni podemos
querer agregar, entre comillas, a Jesús a nuestra vida vieja de religión, costumbres y tradiciones, como si Él fuera un remiendo, como si Él fuera un parche, como si Él fuera la reparación de algo que está mal en algún punto. Jesús no vino a reparar o remodelar la casa vieja de su vida, sino que vino a demolerla por completo, destruir las bases, destruir la fundación, destruir absolutamente todo y crear algo nuevo completamente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no soy un parche, yo no soy un remiendo. Yo no vine a ver tu vestido, a ver cómo estaba y ajustarle aquí, meterle por aquí esta reparación. Vine a tirar ese vestido y a darte uno nuevo completamente. Jesús no vino a remendar la religión de los judíos, ni vino a remendar la religión de absolutamente nadie. Jesús no vino a remendar o arreglar ningún tipo de costumbre o tradición. Por eso, hermanos míos, la idea del ecumenismo es un falso evangelio. ¿Qué es el ecumenismo? Es la idea de que podemos tomar lo bueno, entre comillas, lo moral, lo ético de cada una de las diferentes religiones que conocemos, juntarlas todas y decir, bueno, al final de cuentas, todas predican lo mismo. Juntémoslas, practiquemos un poco de aquí, un poco de allá, porque lo importante es ser buena persona, ¿no es cierto? Entonces, después de eso, agarramos a Jesús como si fuera ese remiendo o etiqueta y le ponemos Jesús, y lo parchamos, listo, somos cristianos. No es lo que vino a hacer Jesús. La idea de que podemos tomar eso bueno de cada religión que nosotros pudiéramos conocer es una violación total al texto de esta mañana y es una violación total a las Escrituras. Es Cristo, solo Cristo y nada fuera de Cristo para los que han nacido de nuevo. Jesús no es un adorno ni es una etiqueta. Jesús no es la cereza encima de ningún pastel. Jesús no es un remiendo de ninguna tradición. Jesús es único e incompatible y no tiene relación con ningún tipo de idea o religión humana. Él es el Señor y no depende de qué digan las religiones del mundo o qué le agrade a la mente del hombre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note qué importante. Yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. Como si hubieran muchos y uno puede elegir cuál y decimos, bueno, parece que Jesús es una buena opción. No, Él es el camino, el único camino. No hay otro camino. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús, hermanos míos, no es ningún remiendo a ninguna filosofía que nosotros podamos conocer. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador, un solo mediador. No hay dos, no hay tres, no hay cinco, un solo mediador, que es Jesucristo, único, irrepetible. Todo lo viejo, hermanos míos, debe desecharse para recibir lo que es nuevo. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada en el llamamiento, hace 2 semanas en el llamamiento de Mateo? No, estoy bien. La semana pasada en el llamamiento de Mateo, que una de las cosas de la gracia que la hace escandalosa es que aquel que la recibe tiene que dejarlo todo. Es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? Una religión, una serie de costumbres, tíralas. Eso es viejo. Recibe lo que es nuevo. Recibe lo que es nuevo. Si quieres recibir lo que es nuevo, tienes primero que dejar todo lo que es viejo atrás. Muere aquello que es viejo. Mire cómo nos lo dice Efesios capítulo 4. Y yo sé que hemos ya predicado todo Efesios para la gloria de Dios. Pero vamos a recordar en Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, cómo el apóstol Pablo nos recuerda esta verdad con respecto a dejar lo viejo atrás, morir a lo viejo para venir a lo nuevo. Dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
23. Y renovaos. Venid a ser nuevos, dice el Señor, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Quién lo crea? Dios. Dios crea un hombre completamente nuevo. Y dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No podemos, hermanos míos, mezclar antiguas costumbres, tradiciones o religiones y decir, pero ya le incluía Jesús. Ya hice esta deliciosa comida y, ¿sabe qué ingrediente le faltaba? Un hint, un poquito de Jesús. Listo. No, es ir y tirar todo eso y venir al banquete que el Señor tiene para nosotros, que es completamente nuevo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Por qué nos aferramos a lo viejo? ¿Por qué queremos nuestras tradiciones? El segundo ejemplo que nos está dando el Señor aquí en el versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. En este ejemplo Jesús nos enseña básicamente lo mismo, hablando de lo viejo y lo nuevo, hablando de que Él no viene a ajustarse a ninguna estructura de religión judía ni de ningún otro tipo de religión. Pero aunque el punto es la misma verdad, hay muchas otras cosas que podemos aprender. ¿Qué es un odre? Para empezar, un odre es un pequeño saco o bolsa de cuero que se usaba para guardar el vino, pues no existían las botellas como las conocemos hoy. Lo descrito aquí por Jesús tiene que ver con la particularidad de que cuando el vino es nuevo y se almacena, este vino va a fermentar. Al fermentar se va a expandir. Producto de la fermentación va a liberar gases. Y si este vino está almacenado en un odre que es viejo, que ya tiene tiempo, que ya está reseco, que ya ha perdido la flexibilidad, al vino expandirse va a romper el odre. Al romper el odre se pierde el odre, se derrama el vino y se pierde también el vino. Si el odre es viejo, el cuero ya ha perdido su fuerza para contener el vino nuevo. Ahora, ¿qué quiere mostrarnos el Señor con este ejemplo? Hermanos míos, quiere enseñarnos que el evangelio de la gracia hace todo nuevo, de tal manera que es incompatible con la vieja religión judía y no encaja en ninguna religión humana. Y que no hay manera de que el evangelio de la gracia pueda ser recibido dentro de los límites de la inflexible religiosidad antigua. No hay manera de ser religioso y al mismo tiempo ser cristiano. O se es cristiano o se es religioso. Termina Jesús diciendo esto, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús es el vino nuevo, hermanos míos. Jesús es el vino nuevo que ha llegado del cielo. Y el vino nuevo de la gracia solo puede ser echado en un corazón regenerado por el poder del evangelio. Tiene que quitarse el corazón viejo que tiene, tener uno nuevo para poder recibir del vino nuevo. No podemos aferrarnos a vivir como religiosos, esclavizados a tradiciones ritualistas y al mismo tiempo querer recibir a Cristo y su evangelio. Hermanos míos, el odre se va a romper y se va a perder. Es increíble, hermanos, lo que sucede con una persona religiosa cuando empieza a escuchar el evangelio. ¿Sabe qué pasa? Su mundo entero, su cosmovisión de la vida, todo lo que sabe acerca de Dios empieza a romperse a pedazos. En su desesperación, esa persona trata de rescatar su religión. Pero Jesús, una vez que ha caído en ese odre, el vino nuevo de la gracia que Jesús nos trae, va a terminar por romper ese odre. Es por eso que los religiosos, cuando intentan vivir de manera cristiana,
viven de una manera amargada, porque no pueden concebir, no pueden entender, y su sentimiento interior está a punto de reventar por la enorme y la maravillosa gracia de Dios. Es por eso, hermanos míos, que necesitamos un corazón nuevo. No una serie de reglas religiosas inflexibles, sino un corazón vivo, dinámico, que se mueve para poder recibir la gracia del Señor. El Señor quiere enseñarnos que debemos abandonar cualquier cosa en la que hayamos puesto nuestra confianza y esperanza antes, y ahora descansar únicamente en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. El tema central de este pasaje, hermanos míos, no es ni el ayuno ni ningún otro tipo de costumbre religiosa, sino la grandísima diferencia que hay entre el Evangelio y la religión humana. Ahora, para concluir, ¿qué debemos aprender de todo esto? Primera cosa que quisiera compartir con ustedes y que debemos aprender. Primero, que el cristiano verdadero no es un religioso. No importa cómo lo vea el mundo allá afuera, el cristiano que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, redimido por la sangre de Jesucristo, nacido de nuevo por el poder de Dios, no es un religioso, sino que ha recibido una nueva vida. Nueva no en cuanto al tiempo. No quiere decir que es que acaban de sacar del paquete algo que es nuevo y ahora lo puedes usar, nunca ha sido usado antes. No en ese sentido, sino en la calidad y el tipo de vida que Jesús trae. Cuando hablo de la calidad y el tipo de vida que Jesús trae, quiere decir que ahora nuestra mente entiende todo el mundo y todo lo que nos rodea desde una nueva perspectiva. Lo que antes del mundo amábamos, ahora no nos interesa más, porque ha venido a nuestro corazón algo que es más grande, ha renovado ese corazón y ahora ese corazón solo quiere a Jesucristo. No hay nada más grande que Jesucristo y nos mueve el amor por Jesucristo. Si el cristiano ora, ora por amor a Jesucristo. Si el cristiano se levanta temprano, abre su Biblia y sacrifica ese tiempo que puede estar en cama durmiendo, es por una cosa, porque ama a Jesús y necesita tenerle. Si el cristiano ayuna, si el cristiano ayuda a su prójimo, si el cristiano hace lo que sea que haga en esa expresión espiritual de su ser interno, es por amor a Jesucristo. Nosotros, hermanos míos, éramos ese vestido viejo que no se puede remendar. Y si estás en esta mañana aquí sin Cristo, tengo que decirte esto. Tú eres ese vestido viejo sin reparación. Por eso es que, como aprendimos la semana pasada, la gracia es un escándalo. Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal, que somos un vestido viejo sin remedio, que somos un odre viejo a punto de reventar. Éramos en Cristo ese odre viejo al que no se le puede echar el vino nuevo de la gracia, al que no se le puede hacer recibir a Cristo, porque en ese caso nos rompería en pedazos. Él nos hizo nuevos y nos ha dado el vestido de su justicia para tener comunión con Él. Para eso es que Jesús murió en la cruz. Padeció, hermanos míos, la vergüenza de nuestra desnudez y así subió a la cruz desnudo para vestirnos de su gloria y entrar al reino, cada uno de nosotros cubiertos con su justicia. Eso es lo que ha venido a hacer el Rey de Reyes, el esposo que ama a su esposa, a despojarse de sus perfectas vestiduras de justicia, sin mancha. Y nos ha quitado el vestido viejo y nos ha cubierto con el vestido suyo. Y Él se ha vestido con nuestras iniquidades para llevarlas a la cruz. Y en la cruz ser destruidas para siempre. Otra cosa que debemos aprender, el cristiano no es un religioso. Y no es un religioso porque ha recibido un gozo nuevo. Noten cómo cuando Jesús habla nos dice que sus discípulos no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque están gozosos. Están gozosos. En nuestra vida, aunque hemos dejado claro que no está Cristo físicamente con nosotros y le añoramos y debemos buscarle,
también tenemos que entender que existe una realidad en la que Cristo ha perdonado nuestros pecados y Él está con nosotros y nos gozamos de eso. El gozo, hermanos míos, es el sello distintivo de un corazón regenerado. ¿Por qué? Hermanos míos, ¿cuál es el fin último de todo ser humano? Deleitarse en la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda haber nacido de nuevo y tener un corazón nuevo y al mismo tiempo andar con una cara todo el tiempo como si fuera la suela de un zapato? Molesto, triste, berrinchudo, quejón. No, hay un gozo nuevo en el cristiano. Hay un gozo único que el cristiano tiene en su interior. Juan 15:11 nos dice, ese es Jesús hablando, estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice Jesús, no es que ustedes van a tener un gozo, sino que el gozo que hay en Jesús, Él nos lo ha otorgado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo, hermanos míos, en reconocer que no merecemos estar en la gloria con el Señor porque somos pecadores y que el Señor venga y nos diga, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Hay un gozo natural, un gozo espiritual. Y sí, hermanos míos, en este mundo tendremos aflicción. Pero aquí viene la parte del gozo. Dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Ahí está el gozo. Y por último, tenemos que también entender que el cristiano no es un religioso, pero sí es un discípulo de Jesús, un aprendiz de Él. Note cómo de nuevo el versículo nos dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, ¿por qué ellos sí ayunan? Los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos. Dice, y tus discípulos, le dicen a Jesús, tus discípulos no ayunan. Hermanos míos, no podemos decir que no somos religiosos y que estamos en Cristo, pero que al mismo tiempo vivimos de tal forma que hacemos lo que se nos da la regalada gana. No es así. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un maestro. Tenemos ahora un Señor y nosotros somos aprendices de Él, somos discípulos de Él. Los religiosos ayunan, es cierto, pero los cristianos también debemos ayunar y practicar muchas otras cosas que expresan la realidad de nuestro corazón y muestran que en verdad el Espíritu mora en nosotros. Pero los motivos entre lo que hace el religioso y lo que hace el cristiano son muy diferentes, y no solo diferentes, sino que son incluso contrarios. Los religiosos lo hacen por cumplir las reglas de una tradición. Es que así me dijeron que se tenía que hacer. Es que así lo hizo mi papá. Y su papá lo hizo porque así lo hizo el abuelo. Y el abuelo porque así lo hizo el bisabuelo. Y al final, ¿por qué lo hacen? Por tradición. Y el cristiano no es así. El cristiano lo hace por un profundo deseo de encontrarse cara a cara con el esposo que le fue quitado. Por el amor, por añorar, por desear ver a aquel que ha sido el Salvador de nuestras almas. El cristiano vive para Cristo por amor. Y vamos a terminar, hermanos míos, solo diciendo esto. Es necesario que nos examinemos a cada uno de nosotros y saber si estamos viviendo en amor por Cristo en verdad como cristianos genuinos, con el Espíritu de Dios morando en nosotros, o simplemente hemos estado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años siguiendo una religión, siguiendo una especie de reglas, siguiendo una serie de costumbres para ponernos la etiqueta, para ponernos la camiseta que dice cristiano. No, hermanos, eso solo puede ser escrito. Esa palabra, cristiano, solo puede ser escrita por el dedo de Dios en el corazón de cada persona. No hay otra manera. Tratar de hacerlo de otra manera es tratar de disfrazarnos de algo que no somos. Es como aquel hombre que va al médico y el médico le dice, usted tiene cáncer, señor, haga algo, doctor, haga algo. Ya sé qué vamos a hacer. Voy a cambiar su expediente que dice, su expediente médico que dice que usted está enfermo de cáncer, y lo voy a reemplazar por otro de un paciente que no tiene cáncer. Pero, doctor, ¿eso cómo me va a sanar?
No, pues no sé, esto se me ocurrió. Eso es la religión humana, hermanos. Estoy muerto, Señor, ¿qué hago? Tienes que nacer de nuevo. No, ¿sabes qué? Mejor voy a cambiar de religión. Mejor voy a ponerme a practicar este otro tipo de cosas. A ver si así se me quita esta enfermedad de muerte que tengo. No, no se te va a quitar. Solo Cristo por el Evangelio puede hacerlo. Y todo aquel que está oyendo este mensaje en esta mañana, si no está en Cristo, debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo aquel que ha vivido de una manera religiosa, o aún si dice, no, yo no tengo ese problema porque yo no soy religioso. No, tienes un problema cuando no estás en Cristo. Y solo viniendo a Cristo es que podemos encontrar vida nueva. Vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe, amados hermanos y amigos. No hay razón para perderse. No te pierdas y ven a Cristo en esta mañana. Oremos. Señor Padre Santo, gracias te damos por tu amor y misericordia, Señor, de venir a traernos lo nuevo a nosotros que somos solo vestidos viejos, listos para ser desechados, Señor, listos para ser quemados en el fuego. Gracias, Señor, por venir a traer lo nuevo a nosotros que teníamos un corazón como ese odre viejo a punto de reventar, Señor, inservible, al cual, Señor, no se le puede dar más uso, sino que solo sirve para ser echado a la basura. Y tú, Señor, has venido con tu amor, con tu misericordia, con tu gracia, a renovar nuestro espíritu, a ponernos un corazón nuevo. Padre mío, que por favor, Señor, nosotros tengamos este calor, este fuego, esta hambre en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, añorar a nuestro Cristo. Señor, permítenos conocerlo cada día más por tu escritura, Señor, y verle, y quererle, y desearle, y amarle, querer abrazarlo, querer tenerlo, querer estar postrado a sus pies, Señor, y poder habitar con Él. Ayúdanos, Señor, incluso, Padre, a ayunar cuando sea necesario ayunar, cuando haya que hacerlo, Señor. Pero permítenos hacerlo, Señor, por la razón correcta. Señor mío, que nuestro espíritu clame como ese ciervo, Señor, en el desierto por las aguas. Así, Señor, que nuestro corazón clame por nuestro Cristo, que queremos tenerle, Padre. Y esperaremos, Señor mío, y tendremos la esperanza de la resurrección, Señor, en donde nos reuniremos con Él para siempre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.